Secura, la compra a plazos más rápida y simple. Disfruta hoy, paga después. Secura, y ni te enteras. Bien, muchas gracias, Cristian, Iria. Muchas gracias a la Barcelona Fashion Summit y por contar conmigo y por tratar de poner un poco de luz a esa complejidad de la que será vuestro leitmotiv durante el día de hoy. Secretari, moltes gràcies per ser aquí, moltes gràcies per la benvinguda. I amiga Núria Basi, que després prendràs el relleu. Bien, complejidad. Y efectivamente este es el punto de partida de este evento y es el punto de partida del mundo en el que vivimos. Un mundo que podría ser el de 2023 y es el de 2023, pero también nos puede retrotraer un poco a momentos anteriores y a los años por venir. ¿Y complejidad por qué? Porque desde dos puntos de vista, desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista social, vemos cómo la geopolítica, el estado del mundo, de la relación entre las grandes potencias, entre las grandes empresas, es más difícil de prever, más difícil de sintonizar que nunca. Eso en el ámbito empresarial genera una cuestión fundamental, y es que buena parte de los consejos de administración de las empresas aquí representadas o de muchas otras fuera del sector también, ven cómo ese binomio tradicional entre economía y política o economía y geopolítica ha dado un vuelco. Anteriormente creíamos que la economía condicionaba el estado del mundo y que, por lo tanto, a más interconexiones, a más interdependencias, a más comercio internacional, a más deslocalización de las cadenas de valor, eso uniría a la comunidad internacional en torno a una serie de principios políticos, vectores compartidos. Y que este era el fin del camino hacia el que nos dirigíamos como comunidad internacional. Y lo resumió muy bien un politólogo americano con esa lógica del fin de la historia. La historia ya no vería grandes confrontaciones ideológicas entre comunismo y capitalismo, sino que poco a poco iríamos convergiendo hacia ese fin de la historia donde todos andaríamos en la misma dirección, economías de mercado y sociedades libres o en vías de democratización. Eso eran los felices 90, los felices 2000, en los que este era el punto de partida. Y hoy vemos que para las empresas más bien es lo contrario. Los retos geopolíticos, la gran crisis en torno a múltiples elementos que voy a repasar poco a poco próximamente, condicionan sus operaciones económicas. Y no hay consejo de administración, decía, que no empiece con una discusión en buena medida geopolítica. ¿Qué pasará con la guerra en Ucrania? ¿Qué pasará en la confrontación entre China y Estados Unidos? ¿Cómo afectará el cambio climático? Se decía en nuestro modelo de negocio. Todas ellas crisis o la crisis energética, por supuesto, todas ellas crisis que tienen un origen geopolítico, un origen en el estado político del mundo. Y en segundo lugar, a nivel social, una sensación creciente de ansiedad, una sensación creciente de que nos abocamos como ciudadanos del mundo a unos riesgos que parecían en buena medida superados. El riesgo a una nueva gran confrontación entre grandes potencias. Lo hemos estado hablando a raíz de la guerra de Ucrania y de su posible internacionalización. Incluso se ha llegado a decir, y se continúa diciendo, el riesgo de escalada nuclear y de los peligros de que potencias nucleares entren en conflicto entre ellas. O también se habla de una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos. Todo ello, sensaciones que sumadas a los retos transversales, a los retos internacionales como el cambio climático, por supuesto, generan a nivel social una sensación de ansiedad. Una sensación de ansiedad que no se corresponde con la mirada macro histórica en la que estamos. Si miramos cifras concretas a nivel, por ejemplo, de esperanza de vida, lo que es evidente es que esta ha sufrido una gran mejoría a nivel global en los últimos 30 años, ¿no? Desde 1990 hasta 2020, bueno, pues el mundo en general vive casi 8 años más, ¿no? Los ciudadanos, 8 años más de lo que vivían en 1990, pues hoy viven estos 8 años más. O la pobreza en general
se ha reducido a la mitad de los números de pobreza que existían hace 20 años, ¿no? Incluso muchas cosas que se asocian con la vida diaria, como los crímenes, ¿no? Los crímenes y la inseguridad ciudadana diaria, también se han reducido. Por ejemplo, en Estados Unidos estábamos en 1990 con 14,5 millones de crímenes reportados cada año y en 2020 estamos en 9,5 millones, ¿eh? Por lo tanto, incluso una reducción. Pero esas cifras que nos permitirían dar una visión más optimista se confrontan a un momento geopolítico especialmente complejo, y a esto quiero remitirme ahora. Un momento que se caracteriza en primera instancia por una gran transformación. Somos conscientes que ese mundo, ese fin de la historia al que me refería ahora mismo, está lejos de alcance. Ya no vamos hacia esa uniformidad en el ámbito internacional. Y en cambio, vemos cómo nos debatimos en el posible regreso de la historia y de la confrontación entre grandes potencias. En otras palabras, ante lo que estamos, es en un mundo que nos parece más peligroso, en buena medida, nos genera más ansiedad, en buena medida, porque es un mundo en transición. Y en un momento de transición no sabemos qué es lo que viene. Sabemos de dónde venimos, pero no sabemos a dónde vamos. Y ese a dónde vamos se encuentra por primera vez claramente en las últimas décadas sujeto a una dicotomía muy clara entre la posibilidad de que estemos gestando un nuevo orden internacional, que, ¿por qué no?, si miramos a los retos compartidos, podría ser más cooperativo, y en particular en materia de las pandemias o del cambio climático, o nos vamos otra vez a un mundo más confrontacional en el que el último ejemplo, el más evidente, sería esa lógica de guerra entre grandes potencias. Y ante estos dos escenarios tan y tan distintos, tan dispares, por supuesto, las consecuencias son esas, que las empresas y el mundo económico se preocupa por el estado del mundo, quiere entenderlo y quiere anticiparse a esos riesgos, y la sociedad genera una sensación de incerteza, una sensación de ansiedad. ¿Cómo creo que esto se reflejará en este año 2023? Y, insisto, podría ser objeto del 22 y será objeto del 24, sin duda. En primer lugar, por un triple desarrollo en esa gran transformación geopolítica a la que hacía referencia. ¿Cuál es ese triple estado de la cuestión en el ámbito geopolítico? En primer lugar, una mayor competición geoestratégica. Las grandes potencias internacionales, pero no solo estas, también las potencias medias, están entrando en una lógica de suma cero. Es decir, lo que no se consiga por los medios propios, ya sea en el plano comercial, en el plano tecnológico o en el plano militar, por uno mismo, no se conseguirá mediante la cooperación con otras potencias. Esa lógica de suma cero, por supuesto, a nivel agregado, entre todas las potencias, el resultado es subóptimo. La cooperación entre grandes potencias probablemente nos permitiría llegar a mejor resolución de las derivadas de la pandemia. Lo vimos con la confrontación entre China y Estados Unidos, que se iban pasando la pelota y la culpa del origen del virus chino o de la mala gestión de la pandemia en Estados Unidos. Y había esa lógica de utilización de la pandemia como motivo de confrontación política. Pero lo estamos viendo ahora también, en el caso de la guerra de Ucrania, donde las grandes potencias, en vez de consensuar en el marco del Consejo de Seguridad qué solución dar a la guerra de Ucrania, se dedican más bien a decir que es una guerra de Occidente contra el resto, Rusia y China y otras potencias aliadas como India, que también están en esta lógica. Y entonces, en este marco de gran competición geoestratégica, todas las potencias intentan tener mayor preeminencia que la de al lado. Y esto lo utilizan también no solo China y Estados Unidos o Rusia o la Unión Europea, si la podemos considerar una potencia, sino que también lo utilizan potencias medias. La India también quiere ser protagonista, Turquía también quiere ser protagonista, Arabia Saudí quiere ser protagonista. Y por lo tanto, esa lógica de gran confrontación geoestratégica va marcando el orden internacional.
En segundo lugar, una mayor fragmentación regulatoria. Estamos construyendo mundos que no solo tienen una visión de la seguridad propia, una visión de la defensa propia, sino que también construyen un marco regulatorio propio para ellos mismos. Es el caso de la Inflation Reduction Act en Estados Unidos, claramente, con una ayuda masiva a empresas para la transición verde, que por supuesto a los europeos nos preocupan y a las empresas europeas preocupan por una dificultad de competir en el mismo level playing field, ¿no? en la misma igualdad de condiciones. Y esto lleva a la Unión Europea a incluso amenazar con llevar a Estados Unidos a la Corte de la Organización Mundial del Comercio por vulneración de la libre competencia. Esto entre Europa y Estados Unidos. Pero es que resulta que China también tiene su propia regulación, su propia fragmentación o provoca su propia fragmentación regulatoria con su estrategia de la circulación dual. Lo que pretende China, en buena medida, es focalizarse en un mercado interno para continuar creciendo, dejar de ser en buena medida una fábrica del mundo para focalizarse a nivel de su propio desarrollo interno y, eso sí, condicionar las relaciones con el resto del mundo gracias a esa fortaleza china. Y en Europa lo estamos discutiendo ahora. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? ¿Con mayores ayudas de Estado? Es decir, nuestras economías y nuestras capacidades fiscales para ayudar a nuestras empresas a nivel nacional, o lo hacemos en el marco europeo. Si lo hacemos en el marco nacional, sabemos que los alemanes siempre tienen las de ganar porque tienen más capacidad fiscal, más capacidad de ayudas a sus empresas. Y esto vulnera el mercado interior de la Unión Europea. Por lo tanto, también fragmentación regulatoria en el seno de la Unión Europea. Y, en tercer lugar, un elemento de confrontación geopolítica fundamental, que es la desglobalización sectorial. Se debate si estamos en un mundo en el que, precisamente por la lucha entre grandes potencias, entre confrontación geopolítica, también estamos ante un proceso de desglobalización. En otras palabras, ¿hasta qué punto aquello en lo que confiábamos tanto, que eran las cadenas globales de valor, en las que un mismo producto para un resultado final pasaba fronteras arriba y abajo sin ningún tipo de dificultad, porque lo que regía era esa cadena global de valor y esa fragmentación de esa cadena, si esto todavía es posible? ¿Por qué no puede ser posible? En primer lugar, por la pandemia, porque nos cerró buena parte del comercio internacional, pero después porque las propias potencias quieren acercar a su mercado más inmediato la producción. No quieren depender de algo que suceda en China si en el horizonte planea una confrontación bipolar entre Estados Unidos y China. Es más peligroso confiar en esos mercados. Entonces nos preguntamos si esa gran globalización en la que hemos vivido en las últimas décadas va a cambiar de forma y va a volver a poner el Estado en el centro de las relaciones internacionales. Pues bien, yo creo que en lo que nos enfrentamos es más bien a una reglobalización. En según qué sectores, y en particular los sectores estratégicos, efectivamente veremos un desacople entre grandes potencias y una consolidación del poder de esas potencias. Pensad en el ámbito tecnológico, pensad en el ámbito de seguridad, en el ámbito de defensa. Ahí sí vemos una desglobalización en este ámbito. Pero, en cambio, si miramos las cifras de recuperación del comercio internacional de bienes desde la pandemia hasta hoy, estamos en una recuperación en pico muy parecida a la que ha habido en crisis anteriores. Pensemos en la crisis del petróleo, en la gran recesión de 2008. Todas estas crisis hicieron una bajada fundamental en el comercio y volvieron a repuntar. Hoy, a día de comercio internacional, estamos en cifras prepandémicas. Por lo tanto, no se trata tanto de una desglobalización, sino una reglobalización sectorial. En sectores críticos, efectivamente, vamos hacia el refuerzo de las potencias. Y esto en un marco que también viene delimitado por una gran ausencia de gobernanza global.
No hay institución internacional que no sea a día de hoy, o no esté a día de hoy, sujeta a esa confrontación geopolítica. Pensemos, por supuesto, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que todavía no se ha podido reunir de manera efectiva para discutir la guerra de Ucrania. La mayor amenaza reciente al orden europeo, al orden internacional, ve como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el garante de la paz y la seguridad internacional, no es capaz de reunirse porque las potencias, Estados Unidos, China y Rusia, con capacidad de veto en ese Consejo de Seguridad, no lo permiten. Pero pensemos en la Organización Mundial del Comercio y cómo su tribunal de arbitraje continúa siendo objeto de disputas entre China y Estados Unidos. Pensemos en la Organización Mundial de la Salud. Pensemos, al fin y al cabo, en cualquier organización de seguridad o de cooperación política internacional que se encuentra sujeta a una falta de actividad palmaria ante los retos que tenemos. Y, por supuesto, ante la ausencia de marcos de gobernanza global, surgen otros marcos de gobernanza más regionalizados. La Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS, son foros que se van desarrollando a falta de efectividad de los foros de gobernanza internacional. Sujetos, pues, a ese gran desorden a nivel internacional. Y, finalmente, para entender estos elementos de crisis en el marco social también, nos encontramos sujetos claramente a una fragmentación de nuestras sociedades. Y particularmente en Occidente. Vemos como la pérdida de capital social en nuestras sociedades ha hecho que el populismo, la polarización, la gran división política nos impida, como sociedades democráticas occidentales, avanzar en la gestión de estos grandes riesgos a largo plazo, el clima o la crisis energética. Porque precisamente nos faltan intermediarios. Hemos perdido confianza en los partidos políticos, hemos perdido confianza en los medios de comunicación tradicionales, hemos perdido confianza en los sindicatos, hemos perdido confianza como sociedades en las organizaciones empresariales. Y, por lo tanto, ante esta pérdida de capital social, lo que surgen es una gran individualización de las sociedades, donde cada uno procura, digamos, salirse con la suya ante estos grandes retos y ante una sensación de desamparo importante. Y en esa sensación de desamparo es donde fuerzas populistas prometen un regreso al pasado como marco de seguridad compartida o prometen una sociedad mejor que elimine esos marcos tradicionales, institucionales, de los que nos hemos dotado. Pensad en los hechos del Capitolio, de asalto al Capitolio. Pensad en Brasil hace muy poco tiempo y el asalto a Brasil y a las instituciones del país. Todos estos hechos hacen que una minoría, porque es una minoría radicalizada, sea vista como un fenómeno de contestación generalizado. Y ante esto, lo que nos lleva a esta sensación de creciente ansiedad es también una lógica de que nuestros sistemas democráticos, en los cuales habíamos confiado desde hacía mucho tiempo, no nos parecen necesariamente la mejor solución a estos males. Hay una contestación democrática cada vez más fuerte. La creencia en la democracia como mejor sistema de gobierno va hacia abajo. Y va hacia abajo, en particular, entre las generaciones jóvenes, lo que es especialmente preocupante. Cada vez, en distintos países de nuestro entorno, hay más ciudadanos jóvenes que muestran una ambivalencia hacia cuál es la mejor forma de gobernar nuestras sociedades. Sí, regímenes democráticos o regímenes autocráticos. Y esto hace que a nivel global el progreso hacia la democracia, hacia el avance de los estados de derecho, haya retrocedido a niveles justamente posteriores al de la Guerra Fría.
30 años después volvemos a estar al mismo nivel de falta de avances democráticos que lo que estábamos en los años 89-90. Por tanto, una regresión democrática muy importante. Y para finalizar, ante este panorama sombrío que junta dos dimensiones fundamentales de este año, pero también de los años anteriores, que resumiría en esta dicotomía de, por un lado, mayor confrontación geopolítica y, por el otro, mayor fragmentación de nuestras sociedades, un punto de esperanza. Y es que el reto al que nos enfrentamos como comunidad internacional, como orden internacional, no es un reto que no se haya vivido anteriormente. Confrontación entre grandes potencias la hemos tenido en muchas ocasiones en la historia. Y ante esa confrontación entre grandes potencias, que lamentablemente muchas veces ha terminado en guerra, siempre ha habido una disyuntiva muy clara. ¿Fomentamos un orden internacional basado en la competición y la rivalidad entre grandes potencias? ¿O fomentamos un orden internacional basado en la cooperación ante los retos que compartimos? Y esa dicotomía no es nueva, es exactamente la dicotomía a la que se enfrentaron las potencias internacionales después de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento decidieron crear un sistema de Bretton Woods con unas instituciones económicas y políticas internacionales para regular el estado de las relaciones internacionales. Probablemente lo hubiésemos preguntado a un ciudadano en 1945 cuál era la perspectiva que tenía enfrente de sí mismo y veía que de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial sería imposible generar un orden internacional basado en reglas, un orden internacional basado en cooperación e incluso una Unión Europea que juntaría a los perdedores, a los derrotados de la Segunda Guerra Mundial con los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y eso sucedió en un lapso de tiempo muy pequeño, desde el 45 hasta los 50, inicio de los 50. Por lo tanto, esa dicotomía ya ha existido. Y al fin y al cabo, la solución que demos a estas dicotomías depende de la acción política. Depende de las decisiones que cada uno de nosotros en el día a día, pero también, por supuesto, nuestros representantes, decidan poner en valor. Son las confrontaciones, son las grandes rivalidades entre potencias lo que guía la política exterior de los Estados? ¿O es, por ejemplo, una iniciativa de distensión entre Xi Jinping y Biden lo que va a marcar el futuro de la relación entre China y Estados Unidos? Pues bien, nada está escrito. Y como nada está escrito y los retos seguirán siendo transnacionales, seguirán siendo internacionales, es probable que en ese contexto, hoy, en 2023 y en los próximos años, volvamos a tener que escoger entre cooperación y conflicto. Pero el resultado de cooperación y conflicto es y depende de nuestras sociedades. Muchas gracias. Secura, la compra a plazos más rápida y simple. Disfruta hoy, paga después. Secura, y ni te enteras.